Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Todo bajo control aquí en la Radio Nacional de Colombia. Les habla Jorge Hernán Peláez. Hoy vamos a tener un especial dedicado al tema de salud, muy delicado. Todo lo que ha pasado en nuestro país, no solo en la pandemia. Antes, en muchos años, Colombia ha visto derrochar dineros y recursos en infraestructura de hospitales, de servicios de salud, bueno, la quiebra de las EPS, así que es un sector bien delicado. Vamos a estar hoy con Lili Montes, va a estar también con nosotros Juan Guillermo Mercado, Harold Agüeta, en la producción Martín Pinzón, nuestro nuevo compañero Alirio Parra, encargado de dirigir este especial, y quien les habla Jorge Hernán Peláez. Miguel Ángel Rodríguez en la Radio Nacional de Colombia, la jefe de producción, y también Rosana Payares, la directora de comunicaciones de la Contraloría. Un agradecimiento para ellos que nos ayudaron con todo el material y con la posibilidad técnica de estar con ustedes al aire hoy aquí en la Radio Nacional. Comienzo saludando a Lili Montes. Lili, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola Jorge Hernán, muy buenas tardes, y a todos los oyentes que escuchan la Radio Nacional, nuestro programa institucional de la Contraloría Todo bajo control, donde vigilamos cada peso de los recursos públicos que se invierten, con mis compañeros Harold, Juan Guillermo y ahora Alirio, que se unió a este equipo. Un saludo para todo el equipo de comunicaciones de la Contraloría, que también está muy pendiente de nosotros. Saludo a Juan Guillermo Mercado. Juan Guillermo, buenas tardes, bienvenido a Todo bajo control. Hola Jorge Hernán, muy buenas tardes a usted, a mis compañeros, a Lili Montes, a Harold Agüeta, Alirio Parra, que se estrena hoy con este especial, y por supuesto a todas las personas en las regiones del país, siempre conectados a esta hora en Todo bajo control. Alirio Parra está con nosotros. Alirio, buenas tardes, bienvenido. Hola Jorge Hernán, compañeros y amables oyentes. Y Harold Agüeta. Harold, vamos a tener dos de Harold al final, ¿cierto? Bienvenido. Muy buenas tardes, Jorge Hernán, y saludo a mis compañeros Lili, Alirio, Juan Guillermo y Martín, que todo lo hace posible en la producción, y por supuesto a los miles de oyentes que nos escuchan a través de la Radio Nacional. A esta hora, y como siempre, les traemos una variedad de cosas muy interesantes en Todo bajo control. Gracias, Jorge Hernán. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos en Todo bajo control. Bueno, comencemos de una vez con este programa especial sobre la salud en Colombia. Este especial Todo bajo control. Tenemos hallazgos hechos por la Contraloría durante este año 2020, cómo ha sido el trabajo de la delegatura, los auditores, secretarías de salud, aeropuertos, terminales de transporte y laboratorios, entre otras. ¿Qué va a pasar con la salud luego de la pandemia, del coronavirus, la capacidad instalada de las UCIs, los tapabocas? Bueno, hay demasiados temas para poder hacer sostenible estas unidades en las UCIs, por ejemplo, cuando hay emergencia sanitaria por COVID y cuando no la hay, porque es que están las otras enfermedades también. Estaremos hablando también de los nuevos recursos girados por el gobierno, especialmente departamentos como Guajira. Comenzamos entonces, tenemos ahora palabras del señor Contralor Felipe Córdoba. Una de las grandes lecciones que nos deja la crisis que estamos atravesando es que las políticas públicas no pueden volver a darle al sistema de salud el tratamiento de un paciente desahuciado. Yo creo que el componente de la inversión social en los presupuestos públicos debe ser priorizado como tal en beneficio del sistema con el que tenemos unos compromisos inaplazables. Aún en medio de los naturales problemas de índole financiero y fiscal que hemos afrontado, ha sido muy lento el avance en el saneamiento de la deuda del sector a través del acuerdo de punto final. Yo quiero que tengan clara esta cifra. Solo 1.5 billones de pesos de los 6.7 billones de pesos proyectados para tal fin han sido efectivamente girados. Eso lo que significa es que hoy no tenemos en nuestras IPS la necesidad o el resultante para la atención de nuestra gente. Bueno, Alirio Parra está al frente de este especial hoy. Nos hace un recuento de todo este tema de los UCIs, las unidades de cuidado intensivos, con lo que contaba el país antes, con lo que hay hoy, cómo se ha invertido y qué irregularidades ha encontrado la Contraloría. Jorge Hernán, cuando el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial por coronavirus, para el mes de abril, en un estudio llevado a cabo por la Delegada Especial de Salud de la Contraloría,
Con base en lo reportado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, el Sistema de Información Hospitalario y de información obtenida de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, se identificó que en Colombia habían dispuestas para la prestación de servicios hospitalarios a la población un total de 87.477 camas, las cuales específicamente para UCIs existía una capacidad instalada de 5.392 camas para adulto, 915 para intensivo pediátrico y 1.831 para intensivo neonatal. La Contraloría General de la República determinó que las camas UCI públicas constituían al inicio de la emergencia solo el 13% del total de camas UCI instaladas en el país. Según el Ministerio de Salud, al inicio de la pandemia se contaba con 5.539 camas UCI, cifra superior a la encontrada por la Contraloría General de la República, considerando que las bases de datos estaban subregistradas y esto no se notificó oportunamente por parte de las IPS. De acuerdo con la Contraloría, la capacidad había aumentado a 5.845 para el mes de abril de 2020. La información suministrada por el Ministerio de Salud a la delegada de la Contraloría General de la República indicaba que en la normativa de asignación de recursos en el marco de la emergencia sanitaria existía un compromiso de destinación de 230.000 millones de pesos para la adquisición de 2.700 unidades con sus respectivos ventiladores, así como la asignación de 380.000 millones de pesos para que en el marco del Decreto Ley 538 pudiese el Ministerio soportar la operación de los hospitales públicos con la actualización del reconocimiento y pago de la nómina de los trabajadores del conjunto de las ESES. Para el mes de julio, el Ministerio de Salud reportó un aumento de 1.767 camas desde el mes de febrero, lo que representaba la disponibilidad de 7.113 camas de cuidados intensivos con un aumento del 32%. A inicios del mes de agosto de este año, el presidente de la República anunció el compromiso público de llegar a 10.000 camas UCI en menos de un mes, cifra que se logró porque el 3 de septiembre el ministro de Salud y Protección Social anunció el aumento en un 89% en la capacidad UCI al pasar de 5.346 camas a 10.115, es decir, 4.769 camas adicionales en el país y 5.957 ventiladores. En el mes de octubre ya se tenían 10.941 unidades, de las cuales 6.869 estaban habilitadas para pacientes con COVID. Datos que corrobora el señor Contralor, el doctor Carlos Felipe Córdoba. La problemática del sector de la salud se ha caracterizado por una gran presión sobre los servicios de la salud. Allí hay que decir que al inicio de la pandemia no tenían una capacidad instalada adecuada. La Contraloría General de la República identificó en una muy baja capacidad de camas de unidades de cuidado intensivo a la red pública, que no superaba el 15% de la capacidad instalada en el país. Esto instó, y en esto insistimos, que debemos enseñar nosotros que la inversión en salud y el cuidado de los presupuestos públicos deben ser una prioridad para el país. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, al inicio de esta pandemia se contaban con 5.539 camas de unidad de cuidado intensivo, cuya capacidad había aumentado gradualmente a 5.845 para abril de este año, con la perspectiva de llegar a 9.000 camas en la última fase de implementación de medidas contra la pandemia. Sin embargo, y a raíz de los esfuerzos por mejorar la capacidad instalada en camas UCI, pues a septiembre de 2020 ya se registran alrededor de 10.000 camas de unidad de cuidado intensivo en el país. Bueno, y ahora vienen los retos y los desafíos para sostener esta capacidad instalada. ¿Cuál es el desafío que tiene la Contraloría para que este equipo no se pierda, para que se mantenga? Y especialmente la Contralora Delegada para la Salud,
Lina Aldana nos cuenta su análisis. Pues quisiera decirte que uno de los retos que se plantea definitivamente es el sostenimiento financiero a mediano plazo de esa capacidad instalada, que definitivamente va a representar una posible disminución de la demanda de este servicio después de, ya que una vez se supere la pandemia, se va a poder considerar un escenario de incertidumbre de la emergencia por COVID. Si bien tenemos un aumento de capacidad instalada en las camas UCI y esto suplió demasiadas carencias de las que por años adolecieron algunos territorios. Y aunque esas cifras de ocupación en el pico de la pandemia en Colombia fueron cercanas al 100%, estas cifras de demanda pues han venido descendiendo sostenidamente, ubicándose más o menos en un promedio cercano al 60% para este mes de octubre. Entonces, más allá de la preservación y mantenimiento de estas unidades, creemos desde la Contraloría Delegada de Salud que el reto principal gira en torno más al personal de atención requerido para dar cuenta de ese adecuado funcionamiento de estas unidades de cuidados intensivos, ya que es muy importante que se aseguren los recursos para su formación, actualización y contratación en las distintas IPS públicas y privadas del país, porque de nada sirve que tú tengas las camas para atender un paciente si no tienes el recurso humano idóneo y que cuente con la experiencia necesaria para hacerlo. Bueno, otro reto es establecer por parte de la Contraloría General de la República cuáles van a ser los presupuestos que se van a manejar en el Plan Nacional de Desarrollo. En materia de salud, cubrir el mantenimiento de los equipos, sostener salarialmente al personal que trabaja en esas unidades. Aunque el fortalecimiento de esta capacidad instalada y de talento humano en salud forman parte de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, al realizar un análisis del presupuesto general de la Nación proyectado 2021, pues definitivamente si hay un incremento para el sector salud en lo proyectado para el 2021, esta es una cifra mucho menor que en años previos, considerado por ejemplo el 2020, el presupuesto se incrementó en 11,3% frente al año 2019 que fue de 28.9 billones. Sin embargo, entre el 2018 y 2019 el incremento fue cerca del 20,6%. Por otra parte, creo que es muy importante considerar que el presupuesto general de la Nación para el 2021 incluye la disminución de los recursos asignados al FOME en un 60,8% respecto a 2020. Esto equivale al 14,9 billones en 2021. Justificando esta reducción en el hecho de que este fue creado con el objeto de atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de mitigar los efectos adversos de la pandemia sobre la generación de empleo. El trabajo realizado desde el inicio de la pandemia por la Contraloría es determinante, es muy sobresaliente, siempre con orientación al control y seguimiento de los recursos destinados a la salud. Los hallazgos hechos por los auditores de la Contraloría Delegada son hallazgos millonarios. Volvamos a oír a la doctora Lina Aldana. Revisamos 114 billones de pesos durante toda la vigencia del año 2020. En nuestro primer semestre realizamos 23 auditorías, 2 financieras y 21 auditorías de cumplimiento, encontrando 81 hallazgos fiscales por más de 22.000 millones de pesos. En este semestre o primer semestre revisamos 62 billones de pesos. Eso fue en el primer semestre del año. Y las acciones continuaron en el segundo semestre, auditando las EPS y arrojando resultados valiosos para evitar la pérdida de recursos en el sector salud. En el segundo semestre revisamos 52 billones de pesos. Entendimos que si queríamos impactar realmente el sistema por tener una Contraloría especializada como la es hoy, la del sector salud, teníamos que entrar a todas las EPS y en ese sentido modificamos nuestro plan de vigilancia. Hoy tenemos auditorías de cumplimiento en las 28 EPS que registra el país. Y la lupa de la Contraloría General de la República también ha estado en los recursos que manejan los más importantes hospitales públicos del país. Entendimos que los hospitales eran realmente importantes y en ese sentido evaluamos los 10 más críticos y los incluimos dentro de nuestro plan de vigilancia, así como 6 actuaciones especiales producto de intervenciones funcionales. La gestión ha estado presente en la Contraloría Delegada desde que se decretó la pandemia y centrada además en el cumplimiento
de las normas decretadas por el gobierno. Desde el primer día que se decretó la emergencia, en la Contraloría de Salud iniciamos un plan para poder establecer de forma efectiva cómo se estaban cumpliendo las normas que para ese momento expedía el gobierno nacional. Iniciamos con visitas importantes a los aeropuertos, terminales de transporte, secretarías de salud y un seguimiento permanente a los laboratorios. No solamente lo hicimos a nivel central, desplazamos a todos nuestros equipos en los departamentos para poder tener una información general y global sobre los resultados. Pero, ¿cuáles fueron esos hallazgos hechos por la Contraloría General de la República en los aeropuertos, las terminales de transporte, las secretarías de salud y los laboratorios? En los aeropuertos encontramos que el 93% no contaba con los equipos de salud suficientes para poder establecer la entrada total de personal internacional y nacional. Quiero contarle que en las secretarías de salud encontramos que el proceso logístico para la entrega de las pruebas no se estaba realizando correctamente. En las terminales de transporte encontramos que el 63% no hacía registro de los pasajeros que llegaban a cada ciudad y el 50% no contaba con zonas de aislamiento en caso de detectar un caso COVID. Por último, encontramos que de 107 laboratorios, 18.548 pruebas no habían sido podido procesar por estos laboratorios, puesto que llegaban mal embaladas, no venían identificadas o venían de forma incorrecta en su toma. La Contraloría Delegada de Salud atendió diversas denuncias ciudadanas y desplazó a auditores y funcionarios a hospitales de diferentes ciudades del país. Nosotros hicimos visitas in situ o en sitio en Chocó y Cartagena. Ahí nosotros estuvimos reunidos con los gobernadores, con los alcaldes, con sus secretarías de salud y con los hospitales que para ese momento habíamos recibido demasiadas denuncias. Asimismo, quiero contarle que recibimos información de la Diari, alertas por un valor de más de 54.000 millones de pesos, las cuales fueron verificadas y vigiladas por parte de la Contraloría para el sector salud. Los efectos de la pandemia no solo han afectado a la generación de empleo, sino también las empresas, la industria, el comercio en general. En este especial sobre salud nos dimos a la tarea de investigar en materia de salud cuál es la mayor preocupación en el departamento de La Guajira, por ejemplo. Le consultamos a la doctora Sara Toro, gerente departamental de la Contraloría General de la República en el departamento de La Guajira. En materia de salud y con la coyuntura del COVID-19, ¿cuál es la mayor preocupación? En materia de salud y con la coyuntura del COVID-19, la Gerencia Departamental de La Guajira han venido informando en los seguimientos que se realizan con el nivel central la preocupación por la falta de capacidad instalada que tiene la red pública hospitalaria en el departamento. Pues inicialmente nos preocupaba ostensiblemente la aprobación del plan de expansión de fortalecimiento de la red pública que presentó la Gobernación de La Guajira, pero que a este momento tenemos conocimiento de que ya por el Ministerio fue aprobado y está pendiente a que se viabilice en el DNP. Y ahora estará por parte de la Contraloría General de la República auditar contratos y colocar la lupa a estos dineros que recibirá la Gobernación de La Guajira para fortalecer la red pública de salud en un departamento que adolece de grandes necesidades para las distintas comunidades. El Ministerio aprueba 4.000 millones aproximadamente para infraestructura y 7.000 millones aproximadamente para dotaciones y equipos. Jorge Hernán, si bien se han reconocido muchas de las acciones e inversiones llevadas a cabo por el gobierno para garantizar la atención de la emergencia y evitar el colapso del sistema de salud en medio de la pandemia, sí se hace un llamado de atención a que las asignaciones presupuestales garanticen el mantenimiento de la capacidad instalada lograda para que Colombia se mantenga preparado ante los desafíos actuales que la salud global plantea en términos de prevención, preparación y mitigación de riesgos y desastres. Bueno, Alirio, muchas gracias. Está muy bueno este especial hoy. Gracias por haberse involucrado tan rápidamente en el equipo de Todo Bajo Control. Vamos a estar con Alirio haciendo más especiales y más notas de la Contraloría aquí en Todo Bajo Control. Ya regresamos, una pausa y vienen las 2 de Harold.
Esto es Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República por Radio Nacional de Colombia. Las 2 de Harold, en Todo Bajo Control. Bueno, y como siempre, al final de nuestro programa, las 2 de Harold. Harold, ¿qué nos trae para hoy? ¿Cuáles son sus 2? Así es, Jorge Hernán, nuevamente gracias y hoy le traigo 2 y una ñapa. Bueno, arranque pues. Bueno, Jorge, déjeme preguntarle, ¿usted conoce el Golfo de Morrosquillo? Bueno, pues entre otras cosas es de lo más precioso que tiene este país. Tiene un potencial enorme turístico, situado en el departamento de Sucre, ¿no? Justamente, como es un paraíso y un potencial turístico, le cuento que la Contraloría inició mesas de trabajo y seguimiento a un pacto que se llama Golfo de Morrosquillo y donde distintas entidades se comprometieron a sacar adelante planes y proyectos para hacer de esta región una mina turística con mucho desarrollo, como debe ser muchas regiones del país olvidadas, pero que son un verdadero paraíso. Y es hora de que esas zonas se conviertan en una verdadera joya en este país, pues tienen todo el potencial. Así es, Jorge y oyentes, entidades como Planeación Nacional, Minvivienda, las gobernaciones de Sucre y Córdoba, así como entidades como el SENA, entre otras, hacen parte de esta mesa de la que el país y esta región especialmente esperan muchísimo. Por ejemplo, le cuento que la Contraloría realizó un recorrido verificando el estado de otros proyectos que se enmarcan dentro de este pacto, como la planta de captación y optimización del acueducto de San Antero en Córdoba, también la planta de tratamiento del acueducto de San Antero, el Hospital Regional de Coveñas en Sucre, el corredor San Antonio Palmitos Coveñas, la construcción del megacolegio Heriberto García de Tolú Viejo, la ampliación de la sede del SENA también en Tolú, la construcción de Marina en Tolú, centro multipropósito también en Tolú y la estación de bomberos en Tolú. ¿Qué quiere hacer la Contraloría? Pues revisar para ver si las cosas que se plantearon en este pacto salen adelante. El desarrollo de los proyectos dispuestos en este pacto, como le vengo diciendo, busca beneficiar y enfrentar el rezago económico y social que viven cerca de 340,000 personas de los municipios Coveñas, San Antero, San Onofre, Lorica, Tolú Viejo, Santiago de Tolú, San Bernardo del Viento, muy querida, Moñitos y San Antonio de Palmito. Muy importante esta actuación de la Contraloría y Harold. En efecto, Jorge Hernán, como lo vengo diciendo, aquí lo que busca la Contraloría es que este pacto se cumpla, se realice y sobre todo mejore las condiciones de vida de las comunidades y en general de todos los colombianos. Habrá próximas mesas públicas que buscan que las entidades presenten los compromisos a los que han llegado y expliquen los avances logrados. Muy bueno para esta región, Jorge Hernán. Vámonos entonces ahora con la segunda de Harold. Así es, mi segunda es que la Contraloría hizo un hallazgo de más de 113,000 millones de pesos por supuestas irregularidades que se dieron en la celebración de un contrato de arrendamiento de la nueva sede del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Ni siquiera por ahí se salvan. No, pero no me diga eso, ¿cómo así? Sí le digo, se trata de la celebración del contrato 087 de 2020 suscrito por el ICA con una empresa que se llama FAMOC, donde la Contraloría detectó un posible favorecimiento a terceros, gestión antieconómica y desconocimiento de los principios de economía, transparencia y selección objetiva. Mire, en la celebración del contrato no se encuentran los elementos técnicos y jurídicos que soporten la decisión de cambio de la sede de la entidad. Esto le cuento porque ellos traían un contrato de arrendamiento del año pasado y por supuesto a este se le metieron unas cositas y subió el valor. Anteriormente se cancelaba 110 millones de pesos incluido el IVA y ahora pasó a pagar 113 millones incluido el IVA por metro cuadrado. Aquí va a haber noticia prontamente, Jorge Hernán. Y para cerrar le cuento que el contralor Carlos Felipe Córdoba hará un recorrido nacional para analizar obras inconclusas, muchas que se llaman elefantes blancos, y para revisar también cómo se invertirán los recursos para la contingencia que vive el país por la emergencia invernal en distintos departamentos. Hasta aquí mis dos, Jorge. Harold, muchas gracias. Gracias a Lirio Parra que estuvo hoy al frente de todas las voces y la conducción
de la investigación para el Programa Especial de Salud de la Contraloría General de la República. Les habló Jorge Hernán Peláez, Martín Pinzón en la producción, Lili Montes, Juan Guillermo Mercado, Alirio Parra, Harold Agüeta, y también con la colaboración de Rosana Payares de la Dirección de Comunicaciones de la Contraloría y de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de Radio Nacional de Colombia en RTBC. Un abrazo para todos los oyentes. Estaremos en otro especial más adelante aquí en la Radio Nacional de Colombia, en Todo Bajo Control. Feliz tarde. Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República.